sigues en sintonía de Nueva Vida, estás en ruta, a esta hora de la mañana son las 8:01 y ahora vamos a estar hablando con el doctor César Vázquez sobre lo que ya ha venido sonando a través de los distintos medios de comunicación, es el proyecto Dignidad. Obviamente es incursionando en el tema político del país, así que vamos a estar dialogando por estos próximos minutos con el doctor César Vázquez, a quien le damos la bienvenida. Gracias por estar con nosotros en Ruta. Sí. Buenos días a ustedes, buenos días a toda la audiencia y gracias por darnos esta oportunidad de llegar a un montón de gente que está escuchando. Puedes subir un poquito el micrófono, César, para que no tengas, sí, acomodártelo a tu gusto. Exacto. Okay. ¿Cómo se siente el doctor César Vázquez de haber comenzado un proyecto que pretende de alguna manera lograr los 50,000 endosos que se necesitan y presentar una plataforma para que haya una alternativa política? ¿Cómo te sientes hoy? Bueno, antes de contestarte esto, quería decir algo sobre lo que venía escuchando. La realidad es que Cristo vendrá algún día, pero si yo me muero antes, yo voy a Él. La realidad es que lo único que tenemos en la vida es el día de hoy. Ayer ya pasó, mañana no sabemos si vendrá. Por eso es que cada día tenemos que estar preparados, porque vamos a enfrentar la eternidad, ya sea que nos vengan a buscar o que nos manden a buscar. Y yo como cardiólogo enfrento esa realidad a diario. De momento la noticia, fulano se agachó el pecho y se murió. Y nos sorprende a todos, no nos debe sorprender, porque la realidad es que la vida es así. La Biblia la describe como la flor del campo, que hoy está y mañana ya no sabemos dónde está. Nada, ¿cómo me siento? Primero agradecido de Dios. La realidad es que la mayoría de la gente piensa que Dios disminuye las posibilidades de la vida. La realidad es que no es así. Estoy donde jamás pensé que iba a estar. Dios me ha dado más de lo que me merezco y sobre todo estoy agradecido de Él, de que me permita incursionar en esto que llamamos política, que no es otra cosa que aquello que afecta a un pueblo. Así que yo no pretendo ser un político cristiano. Yo quiero ser un cristiano que incursiona en la política, que es distinto. Así que es bien importante los valores, las posiciones, lo que hemos creído hasta ahora no está en discusión. Partimos desde esa premisa. ¿Okay? Todavía seguimos creyendo que la familia es la influencia más importante en la vida del individuo y ese es uno de los problemas que hay que trabajar en Puerto Rico. Todavía creemos que el matrimonio es entre el hombre y la mujer, pero que hay que respetar las leyes y que si hay unas leyes que nos gobiernan, pues hay que obedecerlas, porque a eso nos obliga la Escritura, ¿verdad? Así que la realidad es que en este momento de mi vida me he dado cuenta de que estamos en una circunstancia bien difícil como pueblo y que si no se hace algo, las cosas no van a mejorar, sino van a empeorar. Oye, y eso está bien difícil. Imagínate, estamos mal, estar peor. Podemos estar peor. Si miramos a nuestro alrededor, nosotros podemos ver sociedades que quisieran estar en nuestros zapatos, ¿verdad? Porque sí, tenemos una serie de circunstancias, de las cuales voy a hablar en un momento dado, pero la mayoría de nosotros se acuesta con el estómago lleno. La mayoría de nosotros tiene un techo donde pernoctar. La mayoría de nosotros tiene amigos, tiene familia. La mayoría de nosotros tiene algún grado de esperanza. Lo que no se puede decir de muchos lugares del mundo. ¿Y por qué traigo esto? Porque en un momento dado yo me pregunté qué Puerto Rico yo quiero dejarle a mis hijos y a mis nietos. Y me di cuenta de que tenemos unos problemas terribles y que los que nos han traído hasta este momento, los que han creado el problema,
nos piden que le demos la confianza de seguirnos gobernando. Y eso es como pedirle al que creó el problema que lo resuelva. Y uno se pregunta, ¿hay alguna actitud de parte de estas personas de que la cosa cambie? La primera pregunta, ¿cuántos de los que nos han gobernado en los últimos 40 años han aceptado su contribución al problema? No, es la papa caliente. Fue el otro el que lo hizo. No. El himno nacional de los políticos puertorriqueños es yo no sé nada. Yo llegué ahora mismo. Si algo pasó, yo no estaba aquí. Y te voy a dar un ejemplo. Recientemente murió Rafael Hernández Colón. La verdad, un hombre excepcional, brillante, afectó la política de Puerto Rico. Pero la gente olvida que en una de los cuatrienios de Hernández Colón, aquí se estableció un principio que nos ha destrozado económicamente. Es el concepto de la deuda extraconstitucional. En un momento dado, legisladores del PNP llevaron a la administración de Hernández Colón a los tribunales exigiendo que el gobierno de Puerto Rico no pudiese crear una deuda mayor de la que constitucionalmente se le permitía. ¿Qué hizo el Tribunal Supremo? Los 5 miembros nombrados por el Partido Popular dijo: los legisladores del PNP no tienen standing, no les reconocemos legitimidad para cuestionar este asunto, pero no dijeron nada sobre la cuestión que estaba en discusión, y entonces se mantuvo el concepto de la deuda extraconstitucional, que significa que el gobierno puede acumular más deuda de lo que la Constitución le permite por un artificio, por una semántica, y de momento uno se pregunta, pero si es que las leyes en Puerto Rico exigen que el presupuesto esté balanceado, ¿cómo hemos acumulado 72 mil millones en deuda? Bueno, por esta serie de artificios. El concepto de la deuda es extraconstitucional, el artificio de que como los chavos no nos dan, pues decimos, mira, vamos a establecer este nuevo método de recaudo, y ese recaudo proyectamos que nos vamos a ganar 300 millones extra, presupuestamos 300 millones, gastamos 300 millones, pero solamente recaudamos 75. Y el año que viene, otro artificio. Y llegamos hasta acá. Y de momento llegamos hasta aquí. Y la primera pregunta que tú te haces, oye, los que crearon el problema, ¿han reconocido su participación en la creación del problema? No, los que crearon el problema han hecho un acto de contrición y han dicho, ¿sabes qué? De aquí en adelante vamos a cambiar nuestra manera de funcionar. Y la realidad es esa. Basado en lo que acabas de decir, César, la pregunta obligada es entonces, Proyecto Dignidad tiene una propuesta económica para que Puerto Rico no se siga endeudando y para que haya desarrollo económico. ¿Qué Proyecto Dignidad pretende en esta línea de que el país no se siga embrollando? Interesantemente, hablé con un economista y me dijo, César, es que todo depende de la honestidad. O sea, el primer problema que tenemos en Puerto Rico es que nosotros no sabemos cuál es la condición financiera real de Puerto Rico. Sí. En este momento todavía se está dilucidando el estado financiero certificado del 2016. Tú quieres hacer negocios en Puerto Rico en el 2019, pero tú no sabes ni tan siquiera cómo estaba Puerto Rico en el 2016. En el estado financiero que van a salir un montón de letras chiquitas, donde el que lo está preparando va a decir, ¿saben qué? Yo no puedo garantizar que estos números sean correctos, porque yo no puedo garantizar la veracidad de la información que se me ha comunicado. Y el primer problema que tenemos es que hemos vivido de gobiernos que le han escondido información al pueblo de Puerto Rico a cada rato. Hay una organización, entiéndase el Partido Popular, entiéndase el PIB, entiéndase cualquier organización
con fines de lucro, sin fines de lucro, que va al tribunal para exigir, mire, señor, el tribunal, dígale al gobierno que nos tiene que dar la información, no solamente de índole económica, de mil otras cosas. Por ejemplo, la discusión que hubo sobre el issue de la preparación del presupuesto. Así que el primer problema que nosotros tenemos es que nosotros no sabemos cómo está Puerto Rico en términos económicos. Oye, en Estados Unidos se dan informes trimestrales. Aquí, por ejemplo, tradicionalmente, las proyecciones de crecimiento de la economía que hacía la Junta de Planificación no se cumplían, pero el gobierno utilizaba esas proyecciones para hacer negocios, para comprar bonos. Aquí hubo secretarios de justicia que dijeron, esos bonos son legales, y ahora se está diciendo, son ilegales. Aquí hubo secretarios de Hacienda que dijeron, esta es la condición de Puerto Rico, y resulta que esa no era la condición de Puerto Rico. Aquí se le mintió a los bonistas con los prospectus, que es el escrito que prepara el gobierno, demostrando que va a utilizar ese dinero para mejorar la economía y que tiene la capacidad de repago, y estaba mintiendo. Así que la cosa comienza por mirar la realidad. Por eso es que Proyecto Dignidad es un proyecto que pretende gobernar desde la honestidad, desde la responsabilidad. Hay ideas, oye, hay montones de ideas. Aquí a cada rato se hacen foros de cuántos problemas y de cómo podemos resolver los problemas. El problema nuestro no son las ideas, es la ejecución. El problema nuestro es que en el camino de esa ejecución hay tantos intereses creados. El problema nuestro es que los partidos, cuando miran el gobierno de Puerto Rico, lo que han visto son 25,000 millones de dólares en presupuestos consolidados, como el botín de guerra del que gané las elecciones. No solamente se enriquecen ellos, aquí hay un montón de gente que de momento con el sueldo de alcaldes o con el sueldo de senadores o de representantes, de momento acumulan riqueza, y tú te preguntas, ¿de dónde? ¿De dónde? Y entonces, ahí están los 72,000 millones, ahí está la corrupción, ahí está la mala administración, ahí está, por ejemplo, el puente tirantado de Naranjito, que desde antes de abrirlo se sabía que estaba dañado, no se construyó de acuerdo a lo establecido. Oye, ¿y quién supervisaba ese puente? Y terminaron de pagarle a los constructores de ese puente, y ese puente esos constructores no habían dado una fianza que se supone que esté acumulada por, creo que son 2 años, 1 año después de la construcción. O sea, así por el estilo. Aquí no se termina de construir una carretera cuando ya hay que empezar a repararla. Y de momento, el primer problema que existe es ese. El primer problema que existe es que el que hace negocios con el gobierno sabe que tiene que inflar el precio un 50%, un 100%, porque el gobierno se tarda demasiado en pagar, y porque hay alguien que le va a pedir por debajo de la mesa que de alguna manera ayude al partido en el poder. Y déjame decirte, cada vez que yo paso por ahí y veo uno de esos zafacones chinitas, tengo la tentación de echarme 2 o 3 en el baúl, porque son 1,500 pesos, ¿entiendes? Y entonces, lo digo con mucho respeto. Yo creo que una de las circunstancias más tristes que vivimos en Puerto Rico es el maltrato de la mujer. Y dentro de esta dinámica enfermiza, triste, que afecta mucho a muchos, está la cosa de que el tipo se aparece con flores y chocolate para que ella se olvide de los golpes. Y eso nos pasa a nosotros cada 4 años. Los que han creado el problema, los que nos han defraudado, se aparecen con flores y chocolate para que nosotros le volvamos a dar la oportunidad de ellos volver a enriquecerse y volvernos
a maltratar. Y es una indignidad, es una indignidad que mis bisnietos que no han nacido ya estén endeudados. Y es una indignidad que los que trabajaron y se sacrificaron para Puerto Rico ahora se enfrenten a la probabilidad alta de un retiro empobrecido. Y la pregunta es, ¿le vamos a seguir dando el voto a los que nos maltrataron? Y yo decidí que no. Yo decidí que yo quería yo quería formar un grupo de personas, porque se gobierna desde un colectivo, desde un grupo de personas que no fuesen políticos profesionales, que no viviesen del gobierno, que no estuviesen involucrados en la política previamente. ¿Sabes qué? Que involucrarse en esto implicara un sacrificio. ¿Ok? Porque hay gente que dice, este doctor que es un buscón. Yo le puedo decir que si yo presento mis planillas, usted se va a dar cuenta que ningún legislador ni el gobernador de Puerto Rico se gana lo que yo me gano. El problema no es lo que yo me gano. El problema es cuál va a ser el sacrificio que van a tener que enfrentar mis hijos y mis nietos. ¿Y saben qué? Más vale que yo viva ese sacrificio. Y digo esto, porque hay muchos que se están aprovechando de la mala imagen que algunos han vendido de la iglesia. Y entonces pues quieren salpicarnos ahora diciendo que estos cristianos vienen a involucrarse en lo que no les importa. Bueno, lo primero es que los cristianos somos ciudadanos en Puerto Rico. Pagamos impuestos. Lo segundo es que el 90% de los puertorriqueños dicen ser cristianos. Te pregunto si sigue siendo pastor, porque esa es una de las preguntas principales de si César Vázquez, que es pastor de una iglesia. Bueno, si tú me preguntas si sigo teniendo el acercamiento y la preparación que un pastor tiene, obviamente la sigo teniendo, porque eso tú no te lo puedes quitar de adentro. Si sigo ocupando una posición pastoral, no estoy ocupando una posición pastoral para protección de la iglesia y para yo obviamente poder tener todo el tiempo necesario. No estoy en labores pastorales, ¿verdad? De la misma manera que para poder hacer esto que estoy haciendo, estoy en cierta medida sacrificando un poco. Roberto Carlos tiene una pregunta para hacerte. Sí. Eres la figura principal de lo que hemos visto, te hemos visto en varias entrevistas en distintos medios de comunicación. ¿Qué función tú harías dentro de lo que es el proyecto Dignidad en caso de que se vaya a elecciones? ¿Cuál sería esa posición a la cual César Vázquez estaría aspirando en el 2020? Primero, me acompañan gente más jóvenes, más altos, más lindos, más lindas, más inteligentes que yo. Y la verdad es que a mí me emociona que esa gente me hayan dado su confianza, pero es un grupo. En este momento nos estamos preguntando cuál va a ser nuestra oferta electoral en el 2020. Yo no estoy cerrado a ninguna posibilidad. Pudiera ser el candidato a la gobernación, pudiera no ser. Eso es algo que tendrá que decidir el grupo en su momento. Pero en este momento, para poder tener esa posibilidad, tenemos que inscribirnos como partido, tenemos que lograr 48,000 endosos, pero realmente hay que lograr 60, claro. Porque siempre hay un grupo, ¿verdad? Un por ciento de los endosos que se invalida. En este momento estamos en una lucha, porque hace 2 años los comisionados electorales por unanimidad aprobaron el endoso electrónico. Sin embargo, en una decisión reciente, el presidente de la Comisión Estatal de Elecciones invalidó esa votación. El voto electrónico es mucho más rápido, es mucho más accesible, nos permitiría no solamente a nosotros, a todo aquel que esté buscando la confianza del pueblo para participar en las elecciones,
permitiría a otros también inscribirse mucho más rápido. Así que en este momento estamos enfrentando eso. O sea, que tiene que ser el endoso tradicional en papel. En papel, que la gente tiene que con firmar. 3 copias, con 4 copias que más que hay que llenar, que hay que llevar antes de 7 días a la Comisión Estatal de Elecciones, que tienen que ponchar, etcétera, etcétera, Pues se fue etcétera. muy estratégico, parece No, estratégico. es el ejemplo perfecto de las cabras velando las lechugas. Pero nada, lo decimos, es importante que la gente esté pendiente. Pueden ir a proyectodignidad.org o nos pueden encontrar en Facebook, que esté pendiente de dónde vamos a ir a recoger endosos, porque próximamente, una vez establezcamos el mecanismo, la gente los va a ver en la calle. Nos van a ver en las calles. Doctor, rapidito, para aquellas personas que han dejado de votar y dicen yo no vengo a votar por nadie, un mensaje que le podamos enviar a esas personas que se reescriben. Bueno, primero, tenemos el privilegio de vivir en una democracia y de poder elegir a los que nos gobiernan. Los que nos gobiernan toman decisiones que nos afectan a nosotros y a las próximas generaciones. Jesús dijo, den al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios. Lo que implica que tenemos una doble ciudadanía y tenemos responsabilidades en ambos. Si usted no vota, otros deciden por usted. Así que le pedimos al pueblo que se inscriba y que vote por nosotros. Pero antes de que vote por nosotros, para poder votar por nosotros, que nos ayude con los endosos para poder lograr, ¿verdad?, el número que tenemos que alcanzar. Vamos a hacer una pausa de nuestros oficiadores. César, te voy a pedir que te quedes un ratito más para que contestes preguntas del público. Ustedes, los oyentes, son los que le plantean preguntas al doctor César Vázquez, director del proyecto Dignidad, que nos visita esta mañana aquí en los estudios de 97.7 Nueva Vida. Regresamos en breve.